Lección número 24. Virtudes y vicios. El objetivo más elevado de la virtud es convertirse en semejante a Dios. Esto es lo que los católicos entienden por virtud. Entonces, es lógico explorar las virtudes más a fondo, para saber cómo podemos parecernos a Dios. ¿Cómo podemos desarrollar las virtudes? ¿Cuáles son las más importantes? Encontrarán las respuestas a estas y otras preguntas en la lección número 24 del audio curso Lookhart, Virtudes y Vicios. Sección 24. Virtudes y vicios. 1. El significado de virtud. Virtud es un concepto muy sencillo de definir. Así como el vicio es un mal hábito, la virtud es un hábito bueno. La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Catecismo 1803. Las virtudes y los vicios forman el carácter de una persona. 2. La importancia de la virtud. A. Sin virtud personal, solo haríamos el bien de forma esporádica. La fuente principal de una vida buena y alegre, para la raza humana, para toda nación y comunidad, y para toda familia, es la virtud personal de cada individuo. Sin embargo, ningún sistema o grupo de leyes, por más perfecto que sea, puede obrar por el bien sin individuos virtuosos. Un proverbio chino dice: cuando el hombre equivocado usa los medios correctos obran de forma equivocada. No se puede construir un buen edificio con ladrillos defectuosos, por bien que se coloquen. Nada puede mejorar el mundo como lo hace un santo. B. Las virtudes, a menos que las perdamos, duran para siempre. Se cultivan con cada acción externa buena y sustentan la calidad habitual de las acciones virtuosas. C. Las virtudes no solo mejoran lo que uno hace, sino lo que uno es. Y todo aquel que ama sabe que el amor se centra no solo en las obras, sino las personas. Puede que al jefe le interese más lo que haces, tu trabajo, que lo que eres, tu carácter. Pero lo opuesto es cierto para quienes te aman, y Dios no es nuestro jefe, sino nuestro Padre amante. 3. El objetivo de la virtud. ¿Por qué debo ser bueno? La pregunta es sencilla y profunda, y requiere una respuesta sencilla y profunda. La virtud personal es la clave para mejorar el mundo, encontrar la felicidad y ayudar a otras personas a ser también buenas y alegres. Sin embargo, la meta final de la virtud es aún más grande que estos grandes objetivos. El objetivo de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Catecismo 1803. Ninguna respuesta secular a la pregunta del objetivo de la virtud puede rivalizar con esta. 4. Las 4 virtudes cardinales. Desde los tiempos antiguos, Platón, Aristóteles, y en diversas culturas, tradicionalmente se han reconocido 4 virtudes como la base indispensable de todas las demás, como los gosnes, cardines en latín, y por eso cardinales, sobre los cuales giran todas las demás. 4 virtudes desempeñan un papel fundamental, por eso se las llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Estas son la prudencia, o sabiduría, la justicia, o imparcialidad, la fortaleza, o valentía, y la templanza, o autocontrol. Catecismo 1805. Se las menciona por su nombre en las Escrituras. Sabiduría, capítulo 8, versículo 7. Y bajo otros nombres, estas virtudes son alabadas en numerosos pasajes de la Escritura.
Catecismo 1805. 5. Prudencia. La prudencia no se confunde ni con la timidez o el temor. Catecismo 1806. Quizás sabiduría moral práctica es un término más claro hoy para esta virtud. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica, la mente pensando sobre lo que se debe hacer, a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien, a elegir los medios rectos para realizarlo. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares. Catecismo 1806. 6. Justicia. La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. La justicia, para con Dios, es llamada la virtud de la religión, o piedad. Para con los hombres, la justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y establecer en las relaciones humanas la armonía. Catecismo 1807. La justicia le da a cada uno lo que le es debido, o lo que es correcto, o solo postres. Este aspecto lógico y casi matemático de la justicia, centrado en la igualdad y los derechos de los individuos, se equilibra y complementa con un aspecto más intuitivo y holístico que se centra en la armonía y las relaciones correctas. Por lo general, los hombres son especialmente sensibles al primer aspecto y las mujeres al segundo. La justicia plena requiere ambas. La justicia transforma el poder y es transformada por el amor. El objetivo del poder es servir a la justicia. La fuerza debe estar al servicio de lo justo, y el objetivo de la justicia es servir al amor. Nacemos primero conociendo el poder y la debilidad, como los animales. Durante la infancia, aprendemos el sentido de la justicia de nuestra conciencia, así como de nuestros padres y maestros. Como adultos, nos damos cuenta que la justicia, aunque es necesaria, no es suficiente, que nuestra única esperanza es el amor, la misericordia y el perdón, tanto de Dios como de nuestros semejantes. Las guerras no cesarán, y la paz no llegará a las naciones, las familias o los individuos sin la justicia. Pero tampoco llegará la paz duradera solo por medio de la justicia. 7. Fortaleza. La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos en la vida moral. La virtud de la fortaleza hace capaz de vencer el temor, incluso a la muerte, y de hacer frente a las pruebas y a las persecuciones. Capacita para ir hasta la renuncia y el sacrificio de la propia vida por defender una causa justa. Catecismo 1808. De todas las virtudes, esta es quizás la que se encuentra más conspicuamente ausente de la vida de la mayoría de las personas actuales en las sociedades modernas tecnológicamente desarrolladas y relativamente libres de dolor. En 1978, Alexander Solzhenitsyn dedicó su discurso de graduación de Harvard a este arduo tema. La fortaleza es un ingrediente necesario en todas las virtudes, puesto que ninguna virtud simplemente se da, sino que hay que luchar por ella. 8. Templanza. La templanza es la virtud moral que modera la atracción de los placeres. Catecismo 1809. Así como la fortaleza modera el temor al dolor. Por eso se le conoce como moderación. Sin ella, no nos alzamos sobre el nivel de los animales que viven de sus instintos, deseos y temores, especialmente el instinto de buscar el placer y escapar al dolor. La templanza procura el equilibrio, es decir, moderación, ni muy poco ni demasiado, en el uso de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos, por lo que también se le conoce como autocontrol, y mantiene los deseos en los límites de la honestidad. Catecismo 1809. Nuestro deseo instintivo de placer y nuestro temor al dolor es la materia o materia prima
a la que han de dar forma y control las 4 virtudes cardinales. La prudencia proporciona el mapa, la fortaleza doma los temores, la templanza doma los apetitos y la justicia regula las actividades resultantes. Las 4 virtudes cardinales tienen significados más profundos y amplios que los que sugieren sus nombres en su uso actual. La prudencia no es sólo ir a la segura, la justicia no es sólo castigo, la fortaleza no es a como dé lugar, y la templanza no es sólo sobriedad. 9. Las 3 virtudes teologales. Las 4 virtudes cardinales son naturales, es decir, 1. Se conocen por medio de la razón humana. 2. Su origen es la naturaleza humana. 3. Su objetivo es perfeccionar el carácter y la vida humana. También, 1. Se conocen con mayor perfección por medio de la revelación divina. 2. Son ayudadas e incrementadas por la gracia divina. Y 3. Se incorporan a un objetivo superior de unión con Dios. Ver párrafo 3 sobre el objetivo de la virtud. Las 3 virtudes teologales, por su parte, son sobrenaturales, puesto que son 1. Reveladas por Dios y se conocen por medio de la fe. 2. Infundidas por Dios en el alma de los fieles. Catecismo 1813. Y 3. Su propósito es nuestra participación en la naturaleza divina. Son llamadas teologales porque tienen a Dios como objeto. Fe, esperanza y amor significan fe en Dios, esperanza en Dios y amor a Dios y al prójimo por amor de Dios. 10. La relación entre las virtudes naturales y las sobrenaturales. Las 3 virtudes teologales no son un extra, una segunda historia agregada a las virtudes naturales. Las virtudes teologales fundan, animan y caracterizan el obrar moral del cristiano. Catecismo 1813. El cristiano es prudente, justo, valiente y templado, debido a su fe en Dios, esperanza en Dios y amor a Dios. 11. Fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Catecismo 1814. El objetivo cercano o inmediato de la fe son todas las verdades que Dios ha revelado. El objetivo final de la fe es la persona de Dios mismo. Ver parte primera, sección 2. La fe está viva y no muerta, sólo cuando actúa por la caridad. Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Catecismo 1814. La fe sin obras está muerta. Santiago, capítulo 2, versículo 26. Fe, esperanza y caridad son 3 partes del mismo organismo vivo, la raíz, el tallo y la flor de la misma planta viva. 12. Esperanza. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Catecismo 1817. La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto por Dios en el corazón de todo hombre. Catecismo 1818. La esperanza no es meramente nuestro deseo natural de lograr la felicidad. Todo el mundo lo desea. Al igual que la fe, la esperanza es nuestra respuesta afirmativa libremente escogida a una revelación divina. En el caso de la esperanza, nuestra respuesta a promesas divinamente reveladas. La esperanza es la fe dirigida al futuro. La esperanza es la fuente más fuerte de la fortaleza. Si uno confía en las promesas de Dios sobre la felicidad incomparable del cielo, uno puede renunciar a cualquier bien terrenal o soportar cualquier privación terrenal. El hombre puede soportar casi cualquier cómo si solo tiene un ¿por qué?, escribió Viktor Frankl desde el campo de exterminio de Auschwitz. El hombre en busca de sentido. Un por qué es una esperanza, un objetivo, un significado y propósito para nuestra vida. 13. Amor.
¿Qué palabra usaremos para traducir ágape en el Nuevo Testamento? Es un punto crucial, puesto que esta es la más indispensable de todas las virtudes. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 3. La más grande de todas las virtudes. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. El más grande de todos los mandamientos. Mateo, capítulo 22, versículos 36 y 37. Y la naturaleza misma de Dios. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16, de la realidad final. Amor es una palabra demasiado amplia, puesto que usualmente connota los amores naturales, sexo, alimentos, belleza, comodidad, amigos, etc. Caridad. La palabra antigua para ágape es ahora demasiado limitada, puesto que generalmente connota solo el dar dinero a causas buenas. Usaremos ambas palabras para compensar los defectos de la forma en que se usa cada una de ellas. La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por Él mismo, porque Él se merece ese amor, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Catecismo 1822. La caridad no es un sentimiento o emoción, sino una elección de la voluntad y una obediencia. He aquí cómo fue definida por Cristo, la encarnación perfecta de la caridad y la autoridad suprema sobre este asunto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan, capítulo 14, versículo 21. Cristo exige la caridad para todos, aun para nuestros enemigos. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amar a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Mateo, capítulo 5, versículos 43 y 45. Cristo murió por amor a nosotros, cuando éramos todavía enemigos. Romanos, capítulo 5, versículo 10. El Señor nos pide que amemos como Él. Catecismo 1825. La caridad es liberadora. La práctica de la vida moral animada por la caridad da al cristiano la libertad espiritual de los hijos de Dios. Este no se halla ante Dios como un esclavo, en el temor servil, ni como el mercenario en busca de un jornal, sino como un hijo que responde al amor del que nos amó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, Catecismo 1828. El amor perfecto expulsa el temor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 18. En efecto, comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Pero no es la finalidad, el amor lo es. 14. Los 7 dones del Espíritu Santo. Tradicionalmente se encuentran 7 cualidades como los dones del Espíritu Santo. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Catecismo 1831. 15. Los 12 frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 12. Caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, y Catecismo 1832.
16. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están en el centro de la predicación de Jesús. Catecismo 1716. Las bienaventuranzas dibujan el rostro, el carácter de Jesucristo y describen su caridad, expresan la vocación de los fieles. Catecismo 1717. De ser como Cristo. Todas apelan a la virtud teologal de la esperanza al incluir promesas de recompensas que se darán plenamente en la próxima vida. Son ellas: 1. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. 3. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 6. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 7. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 8. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 9. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. 10. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Mateo, capítulo 5, versículos 3 y 12. Catecismo 1716. 17. Vicios. Las 4 virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, tienen vicios opuestos: insensatez, injusticia, cobardía y desidia. Las 3 virtudes teologales tienen vicios opuestos aún más graves, puesto que ponen en peligro directamente nuestra salvación eterna. 1. El repudio a sabiendas y deliberado de la fe es apostasía. 2. El rechazo deliberado de la esperanza es la desesperación. No debe confundirse con sentimientos tales como el pesimismo o la depresión, por 2 razones. Primero, ningún sentimiento en sí es virtuoso o vicioso. Solo el libre consentimiento de la voluntad a un sentimiento lo convierte en moralmente bueno o malo. Segundo, la desesperación no es psicológica, sino teológica, es decir, así como las virtudes tienen a Dios como su objetivo, sus 3 formas de decir sí a Dios, sus opuestos son 3 formas de decir no a Dios. La presunción es el extremo opuesto de la desesperación y un pecado igualmente serio en contra de la esperanza. Hay 2 clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capacidades, esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto, o bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divinas, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. Catecismo 2092. 3. El rechazo deliberado de la caridad incluye la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la pereza espiritual y el odio. El odio desea maldad y daño a otro y se niega a perdonar. Cristo, claramente, nos dice que si no perdonamos no podemos ser perdonados. Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. 18. Pecado. El pecado es un pensamiento, palabra u obra deliberados en contra de la ley de Dios. El pecado es desobediencia a la ley de Dios y por consiguiente a la voluntad de Dios y por lo tanto a Dios mismo. Es una rebelión contra Dios. Catecismo 1850. El pecado es lo peor que hay, puesto que es contrario a Dios, lo mejor que existe. Pecado significa más que maldad o vicio. Es un término específicamente religioso. Significa maldad en su relación con Dios. Significa dañar o romper la relación con Dios, la alianza del matrimonio espiritual. 19. Clases de pecado. Se pueden distinguir los pecados: 1. Según su objeto, como en todo acto humano. 2.
o según las virtudes a las que se oponen, por exceso o por defecto. 3. O según los mandamientos que quebrantan. 4. Se los puede agrupar también según que se refieran a Dios, al prójimo o a sí mismo. 5. Se los puede dividir en pecados espirituales o carnales. 6. O también en pecados de pensamiento, palabra, acción u omisión. Catecismo 1853. 7. La distinción más importante es entre los pecados mortales y pecados veniales. 20. El pecado mortal y el venial. La distinción entre pecado mortal y venial, perceptible ya en la Escritura, se ha impuesto en la tradición de la Iglesia. La experiencia de los hombres la corroboran. Catecismo 1854. El pecado venial daña la relación con Dios, el pecado mortal la destruye. El pecado venial es como una pelea entre esposos, el pecado mortal es como un divorcio. Morir en estado de pecado mortal significa perder el cielo para siempre, porque no hay ya tiempo para el arrepentimiento y la conversión después de la muerte. Morir con pecados veniales en el alma significa necesitar el purgatorio para purificar el alma antes del cielo. Morir sin ninguno de los dos tipos de pecados y sin sus consecuencias en el alma significa merecer el cielo sin la necesidad del purgatorio. 21. Las 3 condiciones para el pecado mortal. Hay 3 condiciones necesarias para el pecado mortal. Las 3 tienen que estar presentes para que el pecado sea mortal. Si falta una de ellas, el pecado es venial. Son estas: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Primero, el pecado tiene que ser una materia grave, un acto que en sí sea seriamente pecaminoso, como el adulterio, el robo de gran cuantía, la blasfemia o el asesinato, incluyendo el asesinato de niños no nacidos o de personas ancianas. El acto objetivo en sí tiene que ser seriamente, gravemente pecaminoso. Segundo, tiene que haber pleno conocimiento de que el acto es un pecado serio. Tercero, tiene que haber pleno consentimiento de la voluntad. Los pecados de debilidad, cometidos con renuencia, a pesar de un sincero esfuerzo por evitarlos, no son pecados mortales. El temor, la adicción y la compulsión disminuyen la libertad personal y por consiguiente la responsabilidad por los actos malignos, pero no la eliminan completamente. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. Catecismo 1860. Como es probablemente el caso de muchos suicidios. La primera de las 3 condiciones para el pecado mortal es pública, objetiva, y la misma para todas las personas. Es fácil determinar si un pecado es un pecado serio o materia grave, puesto que la materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Catecismo 1858. Pero las otras 2 condiciones son condiciones subjetivas, psicológicas, personales. Son mucho más difíciles de discernir aún en uno mismo y mucho más en otras personas. Por lo tanto, aunque podemos definir y juzgar lo que es un pecado mortal en sí, no podemos juzgar quién está en estado de pecado mortal y no debemos intentarlo. Ver Mateo, capítulo 7, versículo 7. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Catecismo 1861. Porque no conocemos las mentes, los corazones y motivos más profundos de esas otras personas. 21. Las 3 condiciones para el pecado mortal. Hay 3 condiciones necesarias para el pecado mortal. Las 3 tienen que estar presentes para que el pecado sea mortal. Si falta una de ellas, el pecado es venial. Son estas: materia grave, pleno conocimiento y pleno consentimiento. Primero, el pecado tiene que ser una materia grave, un acto que en sí sea seriamente pecaminoso, como el adulterio, el robo de gran cuantía, la blasfemia o el asesinato, incluyendo el asesinato de niños no nacidos o de personas ancianas.
El acto objetivo en sí tiene que ser seriamente, gravemente pecaminoso. Segundo, tiene que haber pleno conocimiento de que el acto es un pecado serio. Tercero, tiene que haber pleno consentimiento de la voluntad. Los pecados de debilidad, cometidos con renuencia, a pesar de un sincero esfuerzo por evitarlos, no son pecados mortales. El temor, la adicción y la compulsión disminuyen la libertad personal y por consiguiente la responsabilidad por los actos malignos, pero no la eliminan completamente. Los impulsos de la sensibilidad, las pasiones, pueden igualmente reducir el carácter voluntario y libre de la falta, lo mismo que las presiones exteriores o los trastornos patológicos. Catecismo 1860. Como es probablemente el caso de muchos suicidios. La primera de las tres condiciones para el pecado mortal es pública, objetiva, y la misma para todas las personas. Es fácil determinar si un pecado es un pecado serio o materia grave, puesto que la materia grave es precisada por los 10 mandamientos. Catecismo 1858. Pero las otras dos condiciones son condiciones subjetivas, psicológicas, personales. Son mucho más difíciles de discernir aún en uno mismo y mucho más en otras personas. Por lo tanto, aunque podemos definir y juzgar lo que es un pecado mortal en sí, no podemos juzgar quién está en estado de pecado mortal y no debemos intentarlo. Ver Mateo, capítulo 7, versículo 7. Sin embargo, aunque podamos juzgar que un acto es en sí una falta grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios. Catecismo 1861. Porque no conocemos las mentes, los corazones y motivos más profundos de esas otras personas. 22. ¿Por qué los pecados veniales requieren nuestra atención? Los pecados veniales no son algo sin importancia. Todos los pecados son pecado. En efecto, el pecado es la cosa más terrible en el mundo porque nos separa de Dios, ya sea parcialmente, pecado venial, o totalmente, pecado mortal. Y Dios es la fuente primaria de todo bien y de toda nuestra felicidad. Pero el pecado venial, porque concierne materia menos seria, no priva al pecador de la gracia santificante o de la amistad con Dios o de la felicidad eterna. El Catecismo ofrece 3 razones específicas por las que los pecados veniales requieren nuestra atención. 1. El pecado venial debilita la caridad, es decir, debilita la vida y la gracia de Dios en nosotros. 2. Merece penas temporales. 3. Y lo peor, el pecado venial deliberado y que permanece sin arrepentimiento nos dispone poco a poco a cometer el pecado mortal. Catecismo 1863. El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves. Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa, muchas gotas de agua llenan un río, muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es, entonces, nuestra esperanza? Ante todo, la confesión. Catecismo 1863. Porque la confesión sacramental no es sólo una radiografía. Es una operación, verdaderamente elimina el cáncer del pecado. Ver parte primera, sección 8, y parte segunda, sección 5. 23. Los 7 pecados capitales. La tradición subraya 7 pecados como especialmente peligrosos o capitales. Son los opuestos que matan el alma y la aíslan de las virtudes que la vivifican, las que describen las bienaventuranzas. La soberbia es presunción y egoísmo, pobreza de espíritu es humildad y abnegación. La avaricia es codicia, arrebatar y guardar con egoísmo. La misericordia es extender la mano para dar, para compartir con otros, incluso quienes no se lo merecen. La envidia se resiente por la felicidad de otros, el llorar comparte la infelicidad de otros. La ira desea causar daño y destrucción, los mansos rehúsan hacer daño, y el que busca la paz evita la destrucción. La pereza se rehúsa a ejercer la voluntad hacia el bien, aun cuando está presente.
El hambre y la sed por la rectitud son el deseo apasionado por el bien aun cuando esté ausente. La lujuria disipa y divide al alma, deseando cada cuerpo atractivo. La pureza del corazón se centra en el alma y la unifica, deseando únicamente al único Dios. La gula quiere consumir una cantidad desordenada de bienes mundanos. El ser perseguido es ser privado hasta de las necesidades elementales. 24. Pecado y gracia. Los santos comprenden tanto el pecado como la gracia con la mayor claridad, puesto que la santidad clarifica nuestra visión, mientras que el pecado la ensombrece. Los santos siempre tienen más claro que cualquier otra persona 4 hechos sobre el pecado humano y la gracia divina. 1. Que ellos mismos son pecadores. 2. El gran daño que todos los pecados, aun los pecados pequeños, hacen a las almas eternas, a la caridad divina y a la bienaventuranza. Por eso los santos, con frecuencia, sienten más lástima por el asesino que por el asesinado. 3. La inextinguible divina misericordia y el perdón, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos, capítulo 5, versículo 20. 4. Y nuestra necesidad de arrepentirnos y confesarnos a fin de recibir este perdón. Porque Dios nos ha creado sin nosotros, pero no ha querido salvarnos sin nosotros. Catecismo 1847. Es por eso que la acogida de su misericordia exige de nosotros la confesión de nuestras faltas, arrepentirnos y confesarnos. Catecismo 1847. Por eso, la negación de la existencia misma del pecado, yo estoy bien, tú estás bien, pone en peligro nuestra salvación misma, así como vivir negando una enfermedad que amenaza la vida, pone en peligro nuestra vida. Dios ofrece gracia y misericordia sin costo alguno, así como un médico ofrece una operación sin costo alguno. Pero para hacer su obra, la gracia debe descubrir el pecado. Catecismo 1848. Este es un mensaje muy impopular y mal entendido en nuestra cultura moderna terapéutica de la autoestima. Pero es mucho mejor sufrir el rechazo inmerecido de 1.000.000 de hombres ignorantes que merecer el rechazo del único Dios que todo lo sabe. Este programa ha sido presentado por el Servicio de Información Católica de Caballeros de Colón. Caballeros de Colón ha crecido hasta alcanzar más de 13.000 consejos y 1.7 millones de miembros en el mundo entero. Han llamado a esta organización fraterna el brazo derecho fuerte de la Iglesia, y la han elogiado papas, presidentes y otros líderes mundiales por su apoyo a la Iglesia, su participación cívica y su ayuda a los necesitados. Caballeros de Colón dona dinero y proporciona trabajo voluntario a obras de caridad. Los hombres católicos practicantes que tienen al menos 18 años son elegibles para convertirse en miembros de Caballeros de Colón. Encontrará mayor información en www.kofc.org. El Servicio de Información Católica es un programa de evangelización de Caballeros de Colón. Infórmese sobre los folletos gratuitos y los cursos en línea que ofrece el Servicio de Información Católica y nuestros otros recursos en www.kofc.org/CIS.